Buenos días a todos que nos acompañan en nombre de Caminos de la Libertad. Les quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer a tres de los autores de Desmontando el Feminismo Hegemónico que nos acompañen, que nos hagan el favor de acompañarnos para presentar este libro que creemos que es interesante. Antes de presentarlos, yo quisiera reconocer que cuando vi el libro la primera vez, pensé con un poco de flojera, va a ser esta actitud de los europeos diciéndonos cómo es el feminismo, y un feminismo muy lejos muchas veces de América Latina, el que vemos en Europa, y fue un libro sorprendente. A mí realmente me encantó, aprendí muchísimo. Paco, he de reconocer que yo creí que sabía cosas que no sabía. En fin, es un libro que vale la pena y que por eso lo estamos presentando para México y para América Latina en esta ocasión, porque creemos que es un libro importante, creemos que es un libro que hay que leer, es un libro que tiene que ver con la vida diaria, es decir, lo que pasa con las mujeres no es problema de mujeres, lo que pasa con los hombres no es lo que pasa con las mujeres y con los jóvenes y con toda la sociedad, es un problema de la sociedad. Por eso es tan importante conocer el punto de vista del feminismo liberal. Tenemos con nosotros a Irune Ariño. Irune es graduada en Ciencia Política y Administración. Hasta febrero del año pasado fue Events a Society en Europa de Students for Liberty, de la que fue también directora para España y Portugal. Ha colaborado en El Español, en Libertad Digital, en Actualidad Económica y forma parte del proyecto editorial eltribu.cat. Es coautora de La Respuesta Liberal y Desmontando el Feminismo Hegemónico, el libro que presentamos hoy. Irune, yo creo que coordinó el libro y tiene 3 capítulos: Feminismo, una aclaración conceptual; Orígenes y evolución del movimiento feminista; Sexualidad, reproducción y mercantilización; y consideraciones finales también son de Irune. También está con nosotros Francisco Capella, quien es licenciado en Ciencias Físicas, realizó estudios de posgrado en Astrofísica y en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento. También ha completado un máster oficial en Economía de la Escuela Austríaca. Ha publicado numerosos artículos de opinión y ensayos en medios. Es miembro fundador y directora del área de Ciencia y Ética del Instituto Juan de Mariana. Y por último tenemos a Marina de la Torre, quien es emprendedora, administrativa y autodidacta. Es conocida por sus ideas controvertidas sobre política y feminismo. Creo que todos los que estamos interesados en el feminismo hemos visto sus videos en YouTube. Por lo menos es en donde yo lo he visto. La idea en esta ocasión es hablar del libro y tengo algunas preguntas que me gustaría hacerles. Me gustaría empezar con Irune. Irune, en el libro nos dices que uno de sus objetivos es estudiar alguna de las principales reivindicaciones del movimiento feminista que han sido aceptadas prácticamente sin discusión por la mayoría de la opinión pública y de los partidos políticos. ¿A qué te refieres cuando nos dices eso? Pues básicamente a lo que me refiero, para empezar, hablamos del feminismo hegemónico y simplemente cuando nos referimos al feminismo hegemónico lo que queremos decir es el feminismo que está ampliamente aceptado, ¿no?, por la mayoría de la sociedad, sobre todo digamos, en la Europa occidental, en Estados Unidos y demás, y que poco a poco está, digamos, yéndose hacia otros países. No es que el feminismo hegemónico sea, digamos, una corriente concreta que tenga una serie de postulados concretos. Entonces, nosotros hemos identificado una serie de reivindicaciones de las que creemos que los que se dicen ser exponentes de este tipo de feminismo hacen, ¿no? Por poner algún ejemplo. Pues la cuestión ya heredada de las obras de Simone de Beauvoir, ¿no?, de que no se nace mujer, sino que se hace, que hay una especie de, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en España, con el tema de la autodeterminación de género, que hay una especie de construcción del género, digamos, y del sexo también, ¿no? Más allá de cuestiones, digamos, más identitarias, ¿no?, o más de lo que tradicionalmente se ha llamado roles de género, ¿no?, de cómo nos perciben los demás y de cómo actuamos nosotros en sociedad, ¿no?, que no existe tal cosa como el ser mujer, ¿no?, que no hay nada claro en qué quiere decir ser mujer. Eso puede ser una reivindicación.
Otra reivindicación, o otras dos reivindicaciones, que yo creo que también son de las más relevantes, puede ser, por un lado, que por el hecho de ser mujeres, las mujeres solemos cobrar menos, por el hecho, digamos, haciendo el mismo tipo de trabajos, ¿no? Y a eso le llaman pues, la brecha salarial. Y luego la última sería la cuestión de la violencia de género, ¿no? Que existe una violencia muy específica que se produce en el seno de la pareja y la expareja, de hombres a mujeres siempre, y que esa violencia está motivada por cuestiones machistas. Y eso es a lo que se denomina violencia de género. Entonces yo creo que esas son como tres principales reivindicaciones del movimiento feminista actual que nosotros hemos intentado desgranar, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia con el feminismo liberal? Al final, el feminismo liberal, que no es más allá, que no es más que la aplicación de los principios liberales a la cuestión particular del feminismo, lo que nos dice es, la primera cosa que nos dice es que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, independientemente de cuestiones en las que, digamos, podemos decidir y cuestiones que no hemos podido escoger, ¿no? Una de ellas precisamente es la cuestión del género. Eso por un lado. Y eso, la implicación directa que tiene eso es el rechazo al privilegio, el rechazo a cualquier medida que suponga una discriminación al resto de personas, no tienen por qué ser solo hombres, ¿no? También dentro de las mujeres. Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, al final lo que nos dice el feminismo liberal es que las mujeres no nacemos necesariamente víctimas. O sea, no por el hecho de ser mujeres necesariamente tenemos que estar en desventaja, y digamos, no por digamos, los problemas que nos afectan a las mujeres más que lo que afectan a otros grupos de la sociedad, no tienen, digamos, una especificidad tal que necesite sobreevaluarlos, o que necesite una sobreactuación de los poderes públicos, ¿no? Evidentemente, todos entendemos que hay problemas en los que, digamos, hay una parte de la población que está sobredimensionada, pero también sucede con los jóvenes, con las personas mayores, con los menores de edad, y eso no hace que haya que organizar todo un entramado, ¿no? Digamos, para intentar dar respuesta a este tipo de problemas, sobre todo cuando son problemas que normalmente, si los ponemos en su contexto, no son tan graves, ¿no? Como nos podría parecer, están, como decía, sobredimensionados. Y quizá la última cosa, y esto quizás es un añadido mío, no creo que sea estrictamente algo ligado al liberalismo, digamos que como parte del feminismo liberal, sino algo que yo creo que el feminismo liberal está abrazando, que es el tema de la evidencia empírica. O sea, al final intentar legislar de frente o de espaldas, mejor dicho, a la evidencia empírica, a entender cómo funcionan las cosas en la sociedad, qué origen tienen, qué explicación tienen. Y luego, por otro lado, a entender que igual las medidas que tomamos generan una serie de efectos, o que no son los que esperábamos, o que son peores que los que esperábamos, o que por lo menos no nos ayudan a solucionar el problema que queremos. Es importante atender esto, porque si no, no vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Si no tomamos decisiones con un buen conocimiento y con una buena evaluación de su impacto. Entonces yo creo que para mí son esas tres cosas las que ahora mismo podrían definir al feminismo liberal. Gracias, Irune. Y hablando de evidencia empírica, Paco, tú nos hablas de la ciencia de las diferencias sexuales, que podrían ser como muy evidentes. Sin embargo, nos hablas de cómo hay una evolución genética y cultural, y de las diferencias más allá de las evidentes. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Pues el feminismo, digamos, radical hegemónico tiene una inspiración, yo creo que es obviamente políticamente muy de izquierdas, y tiene una inspiración muy marxista y muy posmoderna. Entonces tienden a basarse en ciertas ideas de que todo es cultural, o casi todo es cultural, y que todo lo que hay en la mente de las personas procede pues, de la educación, de la socialización. Y además añade que esas ideas pues, o son arbitrarias,
o son sistemas de opresión. Entonces así hablan del machismo como forma de desprecio y de discriminación contra las mujeres. Y siempre mencionan temas como el patriarcado, igual, como estructuras opresoras que ponen a los hombres encima y a todas las mujeres abajo. Entonces yo creo que parte de los errores, aparte de los sesgos ideológicos y políticos de este feminismo radical, se deben a que o no tienen una formación científica en cuestiones de ciencias naturales y de biología, o prefieren obviarla, prefieren ignorarla. Entonces, para entender las diferencias que haya más naturales entre hombres y mujeres, es necesario aprender algo de biología, entender qué es la reproducción sexual, por qué en la reproducción sexual hombres y mujeres tienen roles diferentes, qué es la inversión parental, es decir, cómo los padres y madres invierten recursos y cómo las mujeres y los hombres los invierten de forma diferente. De hecho, un macho y una hembra, o un hombre y una mujer, se define quién es macho y quién es hembra por qué tipo de gameto produces. Si es el gameto pequeñito, que es muy móvil y que se produce en grandísimas cantidades, eso es un espermatozoide y tú eres un macho. Si produces óvulos que son muy grandes y estáticos y produces pocos, eres una hembra. Entonces, ya simplemente a partir de ese hecho y luego de más detalles de la reproducción sexual, de cómo se produce, cuántos recursos se invierten y cómo se invierten, si se cuidan a las crías o no, si simplemente hay una fecundación y los padres se desentienden de las crías, se ve en el reino animal que hay muchísimas diferencias no solo entre especies, sino entre machos y hembras de las especies por estas diferencias de inversión parental. La idea fundamental es que la mujer, si se queda embarazada, ya no se puede quedar embarazada otra vez durante 9 meses, tiene que pasar esos 9 meses. El periodo de embarazo es costoso y tiene riesgos, no se puede dedicar a hacer otras cosas, a irse de viaje, de aventuras, a trabajar igual con el mismo nivel de intensidad, sobre todo al final. Luego, después del parto, el niño, las crías humanas son altriciales, que quiere decir que son muy dependientes, entonces requieren grandes cuidados. La madre y otras mujeres como hermanas y la abuela suelen ser las principales cuidadoras. Luego ya las mujeres tienden a tener esa carga de cuidados de forma natural. ¿Eso quiere decir que los padres, los hombres, no aportan ninguna inversión parental? No, claro que la aportan. De hecho, la especie humana se distingue porque los emparejamientos reproductivos para la crianza cooperativa son relativamente extendidos, son largos, y porque los hombres invierten bastante. Lo que pasa es que no invierten de la misma manera. El hombre no se puede quedar embarazado, ¿no? Luego no puede hacer la gestación del embrión. ¿Invierte cómo? Pues siendo proveedor y protector. Normalmente se decía, esto es una simplificación muy burda, que el hombre cazaba mientras que la mujer se ocupaba del hogar. No es cierto estrictamente, porque las mujeres también son capaces de cazar, lo que pasa es que no participan igual en la caza mayor porque es mucho más arriesgada, pero sí es correcta esa diferencia, que el hombre es más proveedor de las cosas que no puede proveer la mujer y protector de la mujer y de las crías frente a agresiones posiblemente de otros hombres, porque desgraciadamente el mundo es así, a veces hay ataques, a veces hay agresiones, a veces hay violaciones. Entonces la mujer, al ser físicamente más débil, pues le viene bien tener un protector que cuide de ella. Entonces así las parejas lo que logran es acuerdos complementarios. Existen esas diferencias entre hombres y mujeres porque ambos tienen un rol reproductivo diferente, pero eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, sino que son especialistas en diversas tareas que se complementan para hacer que esa reproducción y la crianza de los hijos sea más eficiente. Entonces, estas diferencias que serían de origen genético e innato, luego pueden ser, no sé si decir, corregidas o amplificadas, a veces reducidas por las influencias culturales, por qué le enseñan a los niños y qué le enseñan diferente a las niñas, por los roles de género que tenga una sociedad, qué se espera de un hombre y qué se espera de una mujer. Es decir, la cultura luego trabaja sobre este trasfondo, sobre esta base, digamos, innata, instintiva o genética. Pretender que la cultura opera como si el cerebro fuera una tabula rasa, es decir, como que no tiene ningún contenido al nacer, es un error grave. Es ignorar unas diferencias que estén ahí. Luego, pretender que la cultura es omnipotente, eso que puede variar
todas estas tendencias e eliminarlas. Es decir, como insisten muchos, que los hombres y las mujeres como que deberían ser iguales, que no debería haber diferencias, ¿no? Que solo deberían considerarse por su carácter humano y que habría que explicar las diferencias en preferencias, en intereses, que son las más notables, o las preferencias en capacidades, que respecto a capacidades cognitivas e intelectuales las hay, pero son relativamente pequeñas, pues que todo eso sería resultado de discriminación, resultado de educación diferente. Entonces, yo creo que hay que entender las dos cosas, lo que aporta, lo que produce la biología y la evolución genética, y luego que también hay unos contenidos sociales, culturales, pero no solo uno de los dos. Si queremos entender al ser humano, hace falta entender lo que tienen en común hombres y mujeres, pero también en qué se diferencian por sus roles reproductivos diferentes. Mil gracias, Paco, muchas gracias. Me parece que es un capítulo que habría que leer con cuidado. Nos hablas inclusive de esta coevolución cultural junto a lo genético, que me parece que es impresionante. Me parece que tendríamos que conocer más al respecto. Yo voy a reconocer con toda humildad que me asombró el papel de la menopausia en la crianza de los nietos. No lo sabía, pensé que era un descanso en nuestra vida y resulta ser que es algo que evolucionó. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? Precisamente el hecho de que exista la menopausia es algo que la psicología evolucionista y la evolución biológica ha tenido que explicar, porque dices, ¿y por qué a las mujeres dejan de ser fértiles y los hombres no? Dices, bueno, el espermatozoide quizás sea más fácil de producir y la carga del embarazo sea más costosa. Entonces había investigadores que pensaban, bueno, pues para proteger la vida de la mujer mejor no quedarse embarazada más allá de cierta edad, porque el embarazo es peligroso, ¿no? Entonces suele decir que a partir de los 40 años el embarazo es cada vez más peligroso y hay que tener mucho cuidado. Pero los investigadores produjeron una hipótesis que cada vez está más refrendada por datos, y es la importancia de la abuela. Ya he mencionado antes que la crianza en humanos es cooperativa. La unidad básica de cooperación es la pareja hombre-mujer, quizá formalizada mediante un matrimonio o no. Y luego esa familia puede ser más o menos extensa. Puede haber hermanos, hermanas, tíos, primos, primas. Y una figura clave es la abuela. Clave porque el abuelo también juega un papel, pero la abuela juega muchísimo, muchísimo más. Y es la hembra, la mujer, que tiene experiencia en crías porque las ha tenido ella, y que llegado un momento es más eficiente para sus genes, para la propagación de sus genes, que ayude a su hija o que ayude a sus hijas para la reproducción en vez de reproducirse ella. Entonces la menopausia es la forma que controla la evolución de selección natural para decir, bueno, pues vamos a cortar, esta mujer ya no se reproduce más y todos sus recursos, digamos, todo su trabajo queda disponible para ayudar a sus propias hijas. Mil gracias. Y bueno, Marina, tu capítulo se llama Narrativa y Performance. Es algo que has hablado también en tus videos en YouTube. A mí me llama la atención mucho esto que planteas de identidad y cultura. ¿Nos puedes hablar algo al respecto? Sí, yo quise resumir un poquillo brevemente lo que era la identidad para introducir luego lo que son las políticas de identidad. Entonces, la identidad son esos rasgos y características que nos conforman y que nosotros identificamos como nosotros mismos. Y esa identidad pues, está construida en función de dónde naces, la cultura que hay, la sociedad, los valores que tus padres te enseñan, las cosas que te gustan, pues si eres blanco, si eres negro, si eres mujer, si eres hombre, etc. Entonces, lo que pasa con las políticas de identidad es que de todo ese conjunto de características resaltan una, por ejemplo, en el caso del feminismo, que es lo que estamos tratando, el hecho de ser mujer, y según esa etiqueta, ellos construyen un significado para esa etiqueta y crean colectivos que se aunan en torno a esa etiqueta. Entonces, lo que más importa de toda tu identidad, o tu identidad es definida solamente por ese rasgo, o como ese rasgo como lo más importante. Y si no encajas en la definición que han dado de ese rasgo, eres una mujer de segunda, o eres una mala mujer, eres una alienada, eres una persona como una enemiga, ¿no?, del colectivo. Entonces, entré un poquito en eso para explicar luego
cómo este feminismo ha generado esos colectivos a través de las políticas de identidad para poder manejar movimientos de masas socialmente a su antojo. Nos hablas del marketing feminista, usas un término que yo no conocía, el fembursting. ¿A qué te refieres? O sea, nos queda claro que hay un discurso feminista de extrema, generalmente relacionado con la izquierda, pero nos hablas también de un marketing que ha surgido a partir de este movimiento. Sí, yo creo que hemos relacionado también mucho la izquierda con una izquierda más, ¿cómo te diría?, pre-postmodernismo. Y ahora mismo estos movimientos que llamamos de izquierda, que son postmodernos, son movimientos que están muy financiados por grandes multinacionales y corporaciones. Entonces el fembursting o el marketing feminista sería... El marketing feminista es como ese mensaje ideológico se vende luego a la sociedad. Y estas etiquetas del fembursting sería como la especificación del tipo de marketing que se está haciendo. Hay campañas como de Nike, de Gillette, e incluso en Netflix vemos muchas series que ya tienen un discurso feminista y todo esto entraría dentro de ese tipo de marketing, el marketing ideológico del feminismo hegemónico. Esta es una pregunta para los tres, porque Marina lo habla de la presunción de inocencia, del Me Too, del hermana yo te creo, y tiene que ver también con esta cuestión de violencia sexual que los hombres están condenados de antemano cuando las mujeres son las que denuncian, que normalmente los hombres no denuncian cuando hay violencia sexual o de género hacia ellos. No sé si alguno de los tres quisieran respondernos cómo ven este movimiento. Muy bien, Irune. No, empiezo yo. Bueno, pero si queréis empezar vosotros tampoco me importa, ¿eh? No, bien, empieza tú. Pues nada, yo lo que quería comentar es sí dejar claro una cosa, que la presunción de inocencia es una garantía procesal que se contempla, digamos, en las leyes de las democracias liberales. Sin embargo, nosotros identificamos que esto se puede llegar a ver dañado cuando, por ejemplo, y esto creo que Marina pone algún ejemplo de ello, se producen, digamos, fallos previos a que ni siquiera un juzgado haya condenado el delito en cuestión, ¿no? Y eso sucedió con la manada en España. Ya todo el mundo había declarado culpable a la manada de un delito, además, muy concreto que la gente había decidido y la opinión pública había decidido que era el que se les tenía que imputar, con la connivencia de los poderes públicos en la forma de partidos políticos y representantes políticos. Y entonces, claro, aunque al final te absuelvan o aunque al final la condena sea inferior, es verdad que en el caso de la manada luego hubo una instancia superior que dictó otra cosa, pero aunque pongamos por el caso que la condena al final no es la que está pidiendo en las calles la opinión pública, e incluso es una condena absolutoria, ahí hay un estigma brutal, porque a ti ya te han condenado antes de que ni siquiera llegases al juicio, y eso tiene unas consecuencias sociales muy importantes, ¿no? Y eso es muy peligroso, y es muy peligroso sobre todo cuando se hace, como decía, con la connivencia del poder político, cuando tienes tweets de ministras del gobierno español, ¿no? Diciendo que un hombre acaba de asesinar a su mujer en no sé dónde, ¿no? Sin ni siquiera hablar de presuntamente asesinados, sin ni siquiera saber si es violencia o no violencia de género, ya diciendo que es una nueva víctima de violencia de género. Entonces ese tipo de cosas son muy peligrosas, ya no solo por lo que os decía del tema del estigma social, sino por una segunda cosa que veo yo, y es que generan un ambiente que parece irrespirable para las mujeres. Da la sensación de que las mujeres vivimos no sé, poco más que en Beirut, en España. O sea, da la sensación de que no puedes salir a la calle porque te están violando cada 5 minutos. Cuando no es así, ¿no? O sea, cuando al final ni nos están violando cada 5 minutos, y cuando luego vamos, por ejemplo, a datos de violencia de género, son unos datos muy bajos. O sea, eso no quiere decir que no sea grave que haya mujeres, hombres y niños que mueran todos los días. Pero lo que hay que entender es que la violencia es prácticamente, es que no se puede eliminar, es que siempre va a existir un resquicio de violencia. Y precisamente es la cultura lo que ha conseguido, ¿no? Apaciguar a las personas y hacerlas cada vez más violentos. Y eso también lo comenta Kuka en su capítulo.
pero a mí me da la sensación que, como decía al principio, se sobredimensiona un problema y se genera un miedo, ¿no? Brutal, como cuando, no sé si fue Irene Montero la que dijo que es que Madrid era una ciudad insegura para las mujeres. Pero vamos a ver, o sea, es que estamos hablando de uno de los países y una de las ciudades más seguras del mundo. O sea, es que, claro, si es inseguro andar por Madrid, entonces, no sé, digo, andar por Beirut tiene que ser una cosa, claro, horrible, ¿no? Genera ese tipo de cosas que me parecen... Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros dos, Sí, Marina y Paco. El Me Too fue otra de estas campañas con una narrativa que además es muy tramposa, porque a la mujer se supone que hay que creerla sí o sí solo por ser mujer. Entonces, lo que estás diciendo con eso, también estás dando una idea de la mujer como si fuera una persona incapaz de mentir o incapaz de hacer algún tipo de mal, porque la mujer es como pura, es como santa, cualquier cosa que diga se lo tiene que creer solo por ser mujer. Y eso, en cierto modo, lo que está haciendo es privarle a la mujer su capacidad de ser un ser humano completo, con una parte también de capacidad de hacer el mal. Entonces, eso de alguna forma nos está de nuevo infantilizando y no deja de ser también algo machista. Porque esa idea de mujer santa, virginal, también es muy machista. Y luego está también el hecho de que a la mujer no se la pueda concebir como el que tiene un rol activo al proponer una relación sexual. Porque en ningún momento se habla de que un hombre pueda decir que no consiente una relación sexual. Siempre es la mujer la que tiene que consentir. Entonces, con estas trampas, lo que están haciendo es dejar a la mujer de nuevo como un ser pasivo, como un ser luminoso que carente de cualquier mal, y esto no deja de reforzar un estereotipo de la mujer como si fuera un ser débil, como un ser inferior. Entonces, todas estas cosas del solo sí es sí, a la mujer hay que creerla, ellas se creen que están teniendo un mensaje súper feminista, súper empoderante, y en realidad lo que están haciendo es dejar a la mujer como un ser incompleto. Por mi parte, esto es un fenómeno, de nuevo, muy complejo, que si no se entiende totalmente, es posible acabar tremendamente confundido. Por ejemplo, ya cuando están manipulando o usando el lenguaje como ellas, las feministas radicales, dicen que se debe usar, y exigen que el término que hay que hacer es violencia de género. Entonces, ¿violencia de género qué quiere decir? ¿Que un género agrede a otro? Quiere decir que los hombres sistemáticamente agreden a las mujeres, dicen por el mero hecho de serlo. Entonces, pero esto no es informativo. Yo soy hombre y no me dedico a agredir a las mujeres. Ni los hombres que conozco en general se dedican a agredir a las mujeres. Es verdad que si se estudia la agresión, en general el hombre es físicamente más violento y tiende a tomar más riesgos, y hay circunstancias como ataques de celos en los que esas agresiones pueden ser incluso letales o más fuertes. Además, es que, de nuevo, toda la teoría de la cooperación sexual indica que el hombre va a ser vigilante y va a ser muy celoso de su pareja, porque si un hombre se dedica a cuidar hijos que no son suyos, está invirtiendo sus recursos en no reproducirse, sino en que se reproduzcan otros. Luego, la naturaleza ha producido el mecanismo de los celos como una alerta de vigilancia, y esos celos, cuando se sienten, deben tener alguna consecuencia. Es decir, la otra parte cooperadora debe saber que si traiciona le puede pasar algo malo. Esto, desgraciadamente, no estoy justificando la violencia, simplemente estoy tratando de explicarla. Entonces, la violencia de género, a mi juicio, no es tal, sino que se describiría mejor como una violencia de pareja, que generalmente el hombre, en caso de ataques de celos, de ataques de ira, de pasiones fuertes, desatadas, con las cuales ya no se puede razonar, es el hombre el que puede acabar haciendo más daño a la mujer, precisamente porque hay otra diferencia entre hombres y mujeres, es que los hombres, además de más agresivos y más violentos, son más fuertes. Entonces la mujer tiene más problemático defenderse. Entonces, todo esto que insisten, y luego lo que me han comentado Irune y Marina, eso de, es verdad, la violación es un delito peculiarmente asimétrico. O sea, es muy raro que haya mujeres que violen a hombres. Hay hombres que violan a hombres en el entorno homosexual. Lo más normal es hombres que violen a mujeres. ¿Por qué? Pues porque es una estrategia reproductiva que ha sido en algunas circunstancias parcialmente exitosa, desgraciadamente podríamos decir, pero es que se hace cuando se puede, en ocasiones como las guerras, por ejemplo. Pero de ahí, y además este delito, hay una tragedia que es cómo lo demuestras. Si las violaciones suelen suceder en entornos íntimos, apartados, donde no se quieren testigos.
Entonces, claro, yo entiendo que la mujer que haya sido violada se puede sentir fatal, aparte de estar avergonzada por lo que le ha pasado, el trauma que va a tener, quizá el estigma social en ciertas sociedades donde la mujer que ha sido violada simplemente es rechazada culturalmente por todo lo demás, porque ya no es impura, ya no es virgen, ya no es casta. Se le considera como si fuera promiscua, lo que es absurdo porque no ha sido ella la que ha decidido, no es un problema de su actitud, ¿no? Entonces, la mujer, el problemón que tiene para decir, bueno, ¿y ahora cómo consigo que me crean? Pero pasar de ese problema a cargar ese problema a la otra parte, decir, basta con que yo diga algo para que me tengan que creer, es decir, bueno, les estás dando un arma para que abusen de ellas y para que pongan a muchas mujeres, a muchos hombres, eso, a que sean condenados, pues básicamente sin pruebas y con un riesgo de condenar a inocentes altísimo. Yo tengo una pregunta del público, la iba a dejar, pero es el tema que estamos tratando, voy a aprovecharla. La leo. Dice, en Latinoamérica, África y el mundo árabe, las mujeres aún se enfrentan a formas de trata legal y a la anulación de los derechos de mujeres. Sin embargo, el feminismo de izquierda prefiere alinearse con la idea de que las costumbres de los pueblos están por encima de los derechos de las mujeres. Yo voy a hacer una acotación y sigo con la pregunta en un momento. En México estamos discutiendo si es válido que los usos y costumbres justifiquen que las niñas de Guerrero y de Oaxaca a los 12 años sean vendidas por sus padres. O sea, es así como... Es una discusión pública en los diarios que el presidente de la República defiende usos y costumbres. Y en otro país de América Latina, la discusión ahora es de que los usos y costumbres dicen, Paco, que si una mujer es víctima de violación y el violador le pide matrimonio, ella tiene que aceptar para que no haya, y entonces ya no hay delito, ¿no? Entonces, bueno, después de esto termino con la pregunta que dice, ¿qué respuesta les deben las feministas liberales? ¿Cómo ir en contra de una cultura que valida las costumbres por encima de los derechos individuales? No sé, ¿alguno de ustedes? Pues si queréis, entro yo porque estos temas son, iba a decir los que más me gustan, pero suena muy mal decir eso, pero los que más me interesan, ¿no? Yo, de hecho, el tema que he estudiado más es el de la mutilación genital femenina, que es muy parecido al tipo de cosas que comentabas, Berta, sobre todo porque tiene que ver con menores de edad, a los que no se le pide consentimiento y a las que tampoco se escucha si quieren consentir o no, ¿no? Y además son prácticas que se suelen, digamos, que se suelen sustentar en precisamente eso, ¿no? En usos y costumbres. Yo ahí la verdad es que lo tengo muy claro, con menores de edad y con prácticas, digamos, que dañan la integridad física o en general los derechos individuales de esas personas, yo creo que hay que estar, digamos, frontalmente en contra. ¿Cuál es el problema? Que se ha demostrado que ahí la legislación tiene una capacidad muy limitada de incidir. Y eso se ve, vuelvo de nuevo al ejemplo, con el ejemplo de la mutilación genital femenina. En la mayoría del mundo, la mayoría de países del mundo, la prohíben. Suscriben los tratados internacionales, tratados o manifiestos internacionales que la prohíben. Y aún así sigue sucediendo. Eso, evidente. ¿Por qué? Porque sucede, digamos, en comunidades, en el caso de América Latina, indígenas, en tribus, en el caso de África y demás, ¿no? Que están aisladas, donde el Estado no llega y donde es muy difícil controlar que sucedan estas cosas. Entonces, yo ahí creo que hay una doble solución. Yo creo que hay que ser inflexible con aquellas personas que denuncian haber sufrido este tipo de cuestiones, ya sea pues matrimonio infantil, ya sea abusos sexuales por parte de familiares, ¿no? Y sobre todo de padres, que esto sucede también en comunidades indígenas, por ejemplo en Guatemala, o temas de gestación, de mutilación. Hay que ser inflexible y sin embargo hay que intentar que el cambio surja bottom-up, hay que intentar entender cómo funcionan ese tipo de usos y costumbres y ver si se pueden sustituir por otros usos y costumbres menos dañinos y por tanto más respetuosos con los derechos individuales, ¿no? Y a la vez, digamos, más respetados por la comunidad, porque no se vean como una injerencia de unos poderes que muchas veces les son ajenos, ¿no? Que es lo que sucede en estos casos y por lo que normalmente se perpetúan este tipo de cosas.
Ya sé que no es una respuesta muy satisfactoria, pero es mi respuesta. Yo creo que estos son problemas que no tienen respuestas fáciles ni satisfactorias. O sea, solo puede hacerse un análisis diciendo, esto es muy lioso. Porque además aquí se juntan los típicos límites de la libertad. El primero es el de los niños, porque la libertad en principio se aplica de forma plena a adultos, es decir, a personas que consideramos que tienen una competencia cognitiva y afectiva como para conocer más o menos el mundo, tener cierto nivel de madurez también afectiva y no ser como niños que quieren un caramelo y que tiene que ser el caramelo, sino que ya saben, conocen un poco las consecuencias de sus actos. Y el segundo problema, también a veces acusa a los liberales de que somos como atomísticos y que no reconocemos relaciones con los demás. Y dices, no, si nosotros queremos analizar cómo actúan los individuos y dar derecho al individuo para evitar que lo opriman, pero reconociendo que los individuos nacen, crecen, se desarrollan y conviven en entornos sociales. Y esos entornos sociales, digamos que no se contratan o no se negocian como si estás en un mercado, sino que tienen una serie de tradiciones y bagaje cultural que están ahí y que si un individuo decide rechazarlos, puede haber problemas graves aunque no te ataquen violentamente. Y dices, pues si tú no aceptas este matrimonio que hemos preparado para ti, en algunos casos, en algunas culturas, pues te matamos o te encarcelamos o te apaleamos porque estás yendo contra el honor familiar. Y el estatus es importantísimo en los grupos humanos, tanto a nivel individual como a nivel grupal, especialmente en las sociedades que son como más primitivas y se basan más en clanes que en familias nucleares, ¿no? Hay sociedades donde esa reputación de a mí no me pueden faltar al respeto es muy importante y se recurre a la violencia fácilmente cuando se considera que ha habido algún tipo de atentado contra el honor. Entonces, ahí están en unos equilibrios perversos en los que es un tipo de sociedad basada en clanes, en relaciones patriarcales, en las que sí hay bastante nivel, digamos, de opresión, en el sentido de que el padre puede eso, como vender a su hija. La está vendiendo por su propio interés, el interés de la hija, en el sentido de que le está buscando una buena pareja y todo es por el interés de todos, o es por el interés meramente del propio padre y la hija no tiene nada que decir. Pues eso es extremadamente difícil porque podríamos decir, pues vamos a ofrecer alternativas a estas sociedades y a esos individuos. Pero ¿cómo salen de ese equilibrio cuando esos son básicamente instituciones que están muy grabadas a fuego en las mentes de esos individuos y las valoran mucho y va a ser muy difícil que cambien porque tendrían que cambiar todos a la vez, convencerse todos de que están equivocados, de que están haciendo una barbaridad y ofrecerles algo que funcione cuando ellos lo desconocen, ellos estón acostumbrados a vivir así. Igual a la niña que le dices, niña, vente a vivir a Occidente que te encontraremos una familia adoptiva si no quieres casarte con lo que te obliga tu familia. Pero entonces esa niña está desarraigándose. Su familia es lo que conoce y quizá, aunque la sufre, quizá también hay ciertas relaciones de amor que si se la saca de ahí va a perder y la niña se va a sentir con una pérdida de capital social total. Yo pienso que lo que podemos hacer nosotros en estas situaciones es informar, es dar unas ideas, porque nosotros podemos decir esto está mal y podemos decir por qué y podemos dar alternativas, pero sobre todo apoyar a las personas que sí que empiezan a jugársela para salir de ahí. Y me repito en el capítulo hablo de los miércoles blancos, que es una iniciativa que hacen muchas mujeres contra la imposición del velo. Entonces, hay muchas mujeres que se están jugando la vida por salir de esas imposiciones que realmente si se llegan a quitar un velo en público o a bailar en público, las pueden llevar a la cárcel como poco. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo con este feminismo hegemónico, cuando una mujer que está llevando esa lucha, que está en contra de la imposición del velo y que está intentando hacer un feminismo concienciando y cambiando esas sociedades, lo que hacemos aquí en Occidente es decir que como son sus costumbres, hay que respetarlas y que esas mujeres son unas islamófobas, por ejemplo. Entonces, no solamente no estamos ayudando si no tenemos unas ideas firmes sobre que eso no es una buena opción, sino que además estamos haciéndole más difícil su lucha.
Entonces yo creo que lo que hay que hacer es eso, acompañar a las mujeres y bueno, a las mujeres y a todas las personas que estén en este tipo de situaciones y tener un mensaje claro, no dudar sobre ello ni dificultarles las luchas que ellas tienen. Entonces, más allá de eso, poco se puede hacer porque es una situación muy compleja, pero por lo menos sí que hay que tenderles una mano a las personas que ya han llegado a un punto en el que son capaces de iniciar ese cambio a nivel social dentro de sus culturas. Gracias, Marina. Tengo 3 preguntas más, 4. Las voy a leer para ver cómo las respondemos. La primera es de Hugo González y pregunta, ¿qué opinión tendrían los liberales sobre el patriarcado? ¿Existe? ¿Qué es para nosotros? De Alex Vega para Paco Capella. ¿Por qué establece que la violación tiene un trasfondo de reproducción biológico y no uno de dominación psicológica? La siguiente, de Rodolfo Molina. ¿Por qué las mujeres reciben más educación promedio en los países occidentales? Y otra que no es muy clara, pero la leo y quizá ustedes puedan comprenderla. Dice, el feminismo colectivo no ha establecido mecanismos de neutralización de la masculinidad válida, que es parte de la libertad individual y que cumple con un rol social. Yo honestamente no entiendo esto. Pero bueno, si quieren responder alguno de ustedes. Paco, que fue directo a ti y luego... La primera, el patriarcado, hay una sección en mi capítulo en el que trato el tema del patriarcado. El problema con la palabra patriarcado es a qué nos referimos. Las feministas al oír ese término ya dicen sistema machista de opresión. Entonces ya ven que hay una inspiración machista, como que los hombres son superiores y las mujeres inferiores, y de opresión, como que los hombres disfrutan y digamos, se benefician del sistema mientras que las mujeres lo sufren. Son como las esclavas o las deprimidas, las que tienen menor estatus social. Otra definición de patriarcado posible, que puede tener cierta relación, es que los roles sociales principales de mayor estatus, de mayor prestigio y de mayor poder suelen estar ocupados por hombres. Entonces, alguna feminista dirá, pues trampa o discriminación o sesgo, porque si somos iguales deberíamos estar todos representados al 50% o más o menos, debería haber cierta paridad, ¿no? Entonces los políticos deberían estar al 50% hombres y mujeres, sobre todo en los cargos más altos, presidentes del gobierno, y en las empresas igual, y en los deportistas y en la gente famosa, pues debería haber como mitad y mitad de todo. El problema es que esto ignora que una de las diferencias principales entre hombres y mujeres está en las preferencias respecto a qué quieren en sus parejas para el emparejamiento y la reproducción. Entonces, voy a simplificar mucho, porque esto hay que leer y llenarlo de detalles, pero los hombres tienden a fijarse más en el atractivo físico como una señal de salud y digamos, de buenos genes, y también en que la mujer sea joven, porque eso implica más años de fertilidad. Es decir, con una mujer más joven tienes más años por delante de fertilidad. Mientras que la mujer tiende a fijarse en que el hombre sea un buen proveedor. Y fijaos que digo tiende a, no quiere decir que no se fijen también en otras cosas, pero que los factores principales o que predominan son esos. Entonces, el hombre debe ser un buen proveedor. Y un buen proveedor es mejor proveedor si su estatus es alto. Ambos sexos saben que el otro sexo prefiere esas cosas, entonces trabajan para conseguirlo. Entonces ahí tenemos todas las mujeres pues arreglándose para parecer más atractivas y especialmente para parecer más jóvenes. Y los hombres matándose a trabajar para tener más éxito profesional, más éxito social, acumular más patrimonio, más riqueza, para poder ofrecérsela a las mujeres. Es decir, el patriarcado en este sentido, y a algunas mujeres les puede doler, es un resultado de las elecciones y las preferencias de las mujeres. Si las mujeres no tendieran a preferir hombres con más poder, con más estatus, a los hombres el estatus y el poder les daría igual, porque los hombres lo único que quieren es, biológicamente y en términos evolutivos, reproducirse. Entonces, lo que hacen los hombres es intentar alcanzar esas posiciones de poder para satisfacer a las mujeres. Con un detalle, no todos lo consiguen. Es decir, el patriarcado no quiere decir que todos los hombres estén arriba y todas las mujeres estén abajo.
un reducido número de hombres, los más exitosos, son los que están arriba, en la cúspide, son los que están dispuestos a matarse a base de horas trabajando, a ver menos a su familia, a sus parejas, a renunciar a otras cosas que probablemente les interesarían. Y las mujeres pues suelen preferir una vida más equilibrada y más relacionada con el hogar. Entonces ese es el problema del patriarcado. Y es verdad que puede haber un híbrido entre ambas definiciones que he dado. Es decir, puede haber circunstancias en las que los hombres están en lo alto del poder político y económico y utilizan ese poder, especialmente el político, para oprimir a las mujeres. Entonces podemos hablar de esos países en los que las mujeres realmente están legalmente discriminadas. Su voto no cuenta o cuenta menos, como testigos cuentan menos, tienen menos derechos, es decir, la ley las trata realmente como inferiores. Y lo otro que me han preguntado de que por qué he tratado la violación exclusivamente desde el punto de vista sexual es una buena pregunta, porque hay otra teoría que dice, y probablemente es un efecto que también cuenta, que la violación es una demostración de poder. Es decir, cuando violas a una mujer, estás forzándola, estás imponiéndole tu voluntad. Luego, al hacerla, estás adquiriendo lo que se llama un estatus por dominación, no un estatus por prestigio que muestra que eres muy bueno y los demás te quieren, sino un estatus por dominación que muestra que eres violento y que los demás te deben temer. El problema de esta teoría, aunque puede tener algo de verdad, es que las violaciones no se hacen solo con personas a las que muestras tu poder y luego sigues teniendo una relación con ellas en la que tú mandas, que eso podría valer en relaciones matrimoniales, por ejemplo, en la que el marido o el hombre se impone sobre la mujer o sobre sus concubinas o sobre su harén, sino que hay violaciones que primero se mantienen en secreto, luego el violador no consigue ningún tipo de estatus de poder y además no hay una relación posterior en la que ese violador se aproveche del poder que ha ganado frente a la mujer violada. Entonces, por eso tiende a predominar la explicación de que la violación en su momento, ahora ya no, porque las leyes son distintas y el entorno es distinto, pudo tener alguna forma de aptitud evolutiva, por mucho que nos guste, porque claro, como liberales no aceptamos esa agresión, esa imposición sobre la voluntad ajena. Gracias, Paco. No sé, Irune, Marina, con las otras preguntas. Yo es que las otras preguntas no las terminé de entender. No sé si quizá podrías volver a... La de la masculinidad, yo creo que la de la masculinidad lo que quiere decir es que el feminismo actual se está cargando una serie de rasgos que son necesarios para tener una sociedad, digamos, equilibrada. Y es que haya rasgos femeninos y rasgos masculinos. Entonces se tiende a demonizar lo masculino y entonces los hombres ya no pueden ser masculinos, como que no pueden ser soldados o no pueden ser policías o no pueden tener profesiones en las que se arriesguen más, como es bombero, sino que todo debería ser igual hombres y mujeres. Entonces ahí se va a perder parte de esa especialización que es valiosa y parte de esas características que son valiosas si no se transforman en esa masculinidad tóxica que sea la de la violencia y la agresión. Pero de hecho luego también se critica en ciertos círculos la masculinización de algunas políticas mujeres. Es decir, se critica muchas veces que el paradigma de las políticas mujeres era Angela Merkel, Margaret Thatcher, que son, claro, decir que son muy masculinas, digamos, en un sentido más actitudinal, sobre todo, ¿no? Digamos, de forma de comportarse, de decisiones que toman. Entonces, al final llegas como a un poco de, no sé si estáis de acuerdo, como de disonancia cognitiva, ya no entiendes, ¿no? Entonces, ¿qué está mal? O sea, la masculinidad está mal y hay que intentar, los hombres se tienen que intentar deconstruir, ¿no? Y existen todos estos grupos de masculinidades a los que no sé muy bien, no termino de saber muy bien qué se hace, ¿no? Pero a los que van algunos hombres que se están deconstruyendo. Y luego, por otro lado, hablamos de que las mujeres, si se maquillan, si visten, digamos, de una forma que resalte sus atributos sexuales y este tipo de cosas, es que están enajenadas, que están intentando, digamos, satisfacer las voluntades de quienes están por encima de ellas, y a la vez también nos parece mal que luego tomen actitudes masculinas para destacar en posiciones de poder, ¿no? Ya sea dentro del mundo laboral, en su amplio espectro o concretamente en la política. Entonces, al final no terminas de entender muy bien qué es lo que hay que hacer, ¿no? O qué es lo que pretenden que se haga. Yo creo que respecto al patriarcado,
es eso, una conjura de hombres que toman decisiones sobre todas las mujeres no existe, evidentemente. El patriarcado se podría decir que existía cuando las mujeres no tenían derechos y cuando estaban totalmente sujetas a lo que dijera el padre de familia o el marido. Pero ahora mismo no existe, claro, hablo en sociedades donde hay derechos humanos y donde mujeres y hombres somos iguales ante la ley, aunque cada vez son menos iguales ante la ley, también hay que decirlo, y no precisamente en beneficio de los hombres. El caso es que, como decía Francisco, que sí que es cierto que por las estrategias reproductivas, pues los hombres suelen terminar teniendo los puestos de mayor poder, pero es que además estuve leyendo un libro que se llamaba La inevitabilidad del patriarcado, donde además te dicen que no es solamente eso, es que ellos son, por la testosterona, son más competitivos. Entonces, ellos tienden a competir más entre ellos y por eso suelen llegar a puestos más altos. Sin embargo, las mujeres solemos preferir no cosas más relacionadas con el hogar simplemente, sino puestos como más que también nos den más flexibilidad horaria para también atender a otras cuestiones. Entonces, claro, es complicado que eso cambie cuando es una cuestión de incluso no solo social, sino emocional. Y tampoco sé yo si es necesario que cambie. Quiero decir, bueno, pues a veces las cosas son como son y si las personas están a gusto donde están, no hace falta mediante la ley poner cuotas y estar haciendo ingeniería social para cambiarlo todo. O sea, a veces generamos problemas donde no los hay, porque luego tampoco quieren las feministas ocupar los puestos más bajos que también ocupan los hombres, los puestos en la obra, los puestos de riesgo, eso no les interesa. Entonces, ¿cogemos cuotas para los puestos altos y para los puestos bajos o no cogemos cuotas para ninguno? Tendrán que decidirse. Y en cuanto al tema de la masculinidad, todos esos rasgos que caracterizan a los hombres o que solemos asociar a lo masculino, son rasgos que al tener este componente también de competitividad, como ahora estas nuevas visiones progresistas del mundo dicen que todo tiene que ser igual, pues todo lo que sale un poco de la norma o sube por encima de otro ya es malo. Entonces, lo que ellos buscan, cuando una mujer es competitiva también se convierte en una alienada o se convierte en una mujer que ha interiorizado la violencia patriarcal, etcétera. Entonces, al final... Perdona, Marina, que te había tenido un gap y pensaba que ya estabas. Sí, eso, que al final llega un punto que como quieren igualarlo todo, quieren que la feminidad se asocie solamente al aspecto femenino positivo, pues se habla de masculinidad tóxica, pero no se habla de feminidad tóxica. La mujer, por ejemplo, tiende más a la violencia indirecta, tiende más a los cotilleos, tiende más a hablar mal del otro, a apartarlo del círculo social. O sea, nosotros también tenemos nuestra parte negativa y de eso no se habla. Si la feminidad es lo bueno, pues al final todo lo que sea masculino se asocia con lo malo. Y todo se trata de llevar a esa feminidad ideal que no existe, de esa igualdad, amor, cuidados y toda esa parte femenina que es la que supuestamente generaría una sociedad igualitaria, amorosa, etcétera, etcétera, que lo que te están vendiendo es cielo en la tierra del nuevo progresismo, que es un idealito que al final es mucho más peligroso que cualquier visión de la realidad más acercada, incluso teniendo que admitir las partes negativas, como que la violencia, aunque cada vez pueda reducirse, nunca va a desaparecer todo. No sé si puedo añadir una cosa, Berta, con la cuestión del patriarcado. Claro. Pues justo lo que decía Marina, no sé si era en el mismo libro, que yo juraría que sí, cuando hablabas, ¿no?, del tema de que suelen perseguir las posiciones que otorgan mayor estatus. Es que además la hipótesis que también viene a lanzar, ¿no?, porque hay, digamos, una crítica de las feministas, ¿no?, y es que las posiciones que ostentan los hombres están mejor valoradas por la sociedad, ¿no?, que las que ostentan las mujeres. Es mucho más prestigioso ser médico que ser enfermero y este tipo de cosas, ¿no?, ser profesor universitario que ser profesor de primaria o otro tipo de cosas. Y sin embargo, ¿no?, lo que te dice, yo ya os digo, juraría que es en este libro, es que precisamente es tal, digamos, la mayor predisposición del hombre para ostentar posiciones de estatus, que probablemente si las posiciones de estatus no fuesen ser médico, ser, no sé, empresario, político y otra cosa más, pues los hombres no estarían ahí, estarían en otras. O sea, si lo que nos diese estatus fuese ser profesor de educación primaria o, pues no sé,
enfermero o trabajador social o psicólogo, ahí habría más hombres, precisamente por eso. Entonces, no es que las posiciones que ostentan los hombres tengan, digamos, mayor estatus social, sino precisamente es que aquellas posiciones que tienen mayor estatus social son las más perseguidas por los hombres, ¿no? Entonces, esto lo ligo, para terminar, a lo que decía al principio. Cuando no entendemos cómo funcionan las cosas, tomamos decisiones que lo que nos generan es un resultado o que no se acerca al que queremos o que es totalmente contrario al que queremos, ¿no? Y yo creo que es lo que sucede y lo que nos están dando cuenta. Un detalle más, porque yo creo que estamos hablando relativamente poco del tema de la politización. En mi artículo tengo una sección que es la familia y por qué existe la familia y los tipos de familia que hay. La familia es la unidad de cooperación para la crianza y también para los cuidados de unos a otros. Entonces, uno de los aspectos que tiene el feminismo es una tendencia a cargarse a la familia, precisamente porque la ve como algo no igualitario o exige una familia que realmente no es la que la gente escoge, porque exige una familia en la que los dos trabajen exactamente igual y en que los dos se reparten los trabajos domésticos y los cuidados de los niños y los ancianos exactamente igual. Y como eso es algo que no va a satisfacer a las partes, ni al hombre ni a la mujer, pues probablemente la familia deje de existir o funcione peor. Entonces, el feminismo siempre tiene la respuesta es en el Estado. El feminismo radical hegemónico del que estamos hablando, ¿no? Entonces, asociado al feminismo siempre hay que los cuidados se tienen que valorar más. Pero eso no significa que haya que valorar a las mujeres y ponerlas en un pedestal como normalmente hacen los hijos y como normalmente hacen los maridos que llevan el dinero a casa, y hay muchas mujeres que la madre es la que lleva el hogar y es la que se gasta el dinero y es la que toma las decisiones, sino el Estado les tiene que poner un sueldito o hay que subvencionar los cuidados por profesionales. Entonces, al final se sustituye esa unidad de convivencia basada en el amor y en la proximidad, que es la familia, con los defectos, los problemas que pueda tener, con ese aparato burocrático impersonal, ese ogro filantrópico que es el Estado. Y eso es peligrosísimo, porque eso va muy, muy en contra de la naturaleza humana. Se nos acaba el tiempo y justo quería terminar con una pregunta abierta también, que es esta cosa un poco incomprensible del feminismo que pasa del padre y el marido a que el Estado cumpla ahora con esa función. Es como muy, muy lógico. Me gustaría tener la opinión de ustedes para poder terminar. Pues vamos, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre, vamos, ya me repito más que el ajo, pero siempre en este tipo de eventos suelo decir lo mismo. O sea, mientras nuestras abuelas estaban luchando, entre comillas, por hacer toples en la playa, las feministas, digamos, de este feminismo hegemónico, lo que están intentando es taparnos las tetas. Se entiende la metáfora, ¿no? Es decir, mientras entonces, sobre todo, digamos, para el contexto que tuvieron que vivir nuestras abuelas, evidentemente también antes, era el padre, era el hermano, era el marido quien te decía, pues no te pongas esta falda porque es muy larga o no vayas de esta forma pintada. Ahora es el Estado el que te dice, no, porque claro, si haces esto es que el Estado, digamos, o es lo que pretenden hacer instrumentalizando el Estado, ¿no? Porque estás alienada, porque no lo estás haciendo realmente por ti, lo estás haciendo porque en realidad sabes qué es lo que atrae a los hombres o porque en realidad sabes qué es lo que necesitas para obtener un empleo, ¿no? Y al final lo que subyace ahí es lo que decía Marina al inicio, es pensar que las mujeres no tenemos la capacidad suficiente de entender cómo funciona el mundo y de tomar decisiones por nosotras mismas. Y pensar que no somos capaces de ponernos guapas por nosotras mismas. Y ojo, y que no podemos en ningún caso ponernos guapas para otras personas. Porque honestamente, el otro día esto no sé dónde lo leía o con quién lo hablaba, pero claro, la absurdez que es pensar que uno se pone guapo para sí mismo, es como decir, no, nadie se pone guapo para quedarse en su casa sentado viendo una película. O sea, es que es evidente que no. Uno se pone guapo cuando ha quedado con alguien, pues a un amigo, sea alguien con quien quieres filtrar o lo que sea. Pero es que es evidente que no nos ponemos guapos para nosotros mismos. Y que está muy bien si alguien cree que lo hace.
pero que eso no es lo relevante es pensar que hay algo malo en eso, ¿no? Y se han creado toda una serie de estigmas y como de nuevos tabúes alrededor de la sexualidad, alrededor de los atributos de la identidad femenina y masculina, que no se entienden. Yo tengo la impresión un poco de que como la libertad exige cierta responsabilidad y cada vez las nuevas generaciones se están acostumbrando a un nivel de comodidad cada vez mayor, pues de alguna manera dicen, bueno, la libertad a lo mejor tampoco es para tanto. A lo mejor yo prefiero una seguridad total y mi familia me trae problemas, pero el Estado me está diciendo que soy maravilloso, que el problema es de fuera y no mío, que me va a pagar, que me va a proteger, que me va a dar un puesto por cuota y que me va a dar todo lo que mi familia no me da. Entonces se genera como una especie de ¿cómo diría?, trato entre una persona que no quiere responsabilizarse y un aparato estatal y unos políticos que les viene de maravilla tener a las poblaciones lo más controladas posible y lo más dependientes posibles. Entonces, un poco estos discursos a veces hacen mella y la gente los acepta porque creen que de alguna manera va a evitar cierto sufrimiento. Y al final lo que sucede es que esa gente se vuelve completamente dependiente. Entonces, sí, te crees que te está liberando de tus padres, de tu marido, etcétera, para luego terminar vendiéndote al Estado porque al final te va a dar más seguridad, el Estado no te va a dejar como te puede dejar tu marido y el Estado pues siempre va a estar ahí para ti, que eres perfecto y que eres maravilloso y que todos los problemas que tienes son culpa de la sociedad patriarcal. Yo diría, el ser humano busca seguridad y que alguien le ayude a resolver sus problemas. En eso somos hipersociales, somos súper cooperativos. La familia es la unidad más básica, pero no es la única. Bueno, primero que hay distintos tipos de familia, desde la más pequeñita, digamos, nuclear, hasta las familias más extensas y los clanes. El Estado es, digamos, la unidad como más de moda en todos los liberticidas, que asumen que es el que debe proporcionarlo todo y proteger, ser tu papá y tu mamá, y así te liberará de todo tipo de males. Como dice Marina, es librarte de la responsabilidad, pero por otro lado no es solo librarte de la responsabilidad, sino es darte la oportunidad de parasitar a otros. Creo que era Bastiat el que decía, el Estado es el mecanismo por el cual todo el mundo intenta meter la mano en los bolsillos de los demás o vivir a costa de los demás. El problema es que no puede ser. Al final, algunos conseguirán vivir a costa de otros. Entonces, ahí yo veo en el feminismo hay muchísimos grupos de interés buscando que les den subvenciones y, por otro lado, buscando controlar ese aparato estatal. Siempre están ignorando las soluciones liberales espontáneas, todas las asociaciones contractuales tipo mutualidades, hermandades o la propia familia, para eliminar la competencia. Es decir, solo os queda el Estado y el Estado lo controlamos nosotras. Nosotras, digamos, las feministas radicales. De ahí ese intento del feminismo de acceder a la política y de insistir en que son ellas las que tienen que tener también al menos la mitad de los cargos. Como la mayor parte de las mujeres no feministas eso no les interesa, al final serán las más hiperactivas, las más sesgadas ideológicamente a favor del estatismo, del colectivismo y en contra de la libertad las que lleguen, y entonces serán las que tengan el poder, que dicen que será para servir a las demás, pero en realidad será para servirse a sí mismos. Claro. Muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, quedaron muchos temas pendientes. Espero que tengamos una oportunidad próxima para conversarlos. Yo agradezco mucho a Marina de la Torre, a Francisco Capella, a Irune, que nos hayan ayudado a presentar el libro Desmontando el feminismo hegemónico. Invito a todos los que nos están escuchando a leerlo. Desde América Latina, en México hay que conseguirlo solo en ebook, pero espero que pronto nos hagan llegar Unión Editorial algunos ejemplares para poderlos distribuir. Muchas gracias a todos y saludos.